Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Henry Valdivieso y hoy vamos a continuar con el Diplomado de Derecho Administrativo. Hoy estará con nosotros la doctora Brailín Paredes Aranda, quien nos va a disertar sobre el tema medidas administrativas cautelares. La doctora es asociada del área de Derecho Administrativo, Regulatorio y Contratación Pública en el estudio CMS Grau. Es abogada summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un título de experto en contrataciones públicas por la Universidad de Alicante, España. Además, se desempeña como docente de educación continua en el SICAF y adjunta de la Maestría de Derecho Administrativo y del programa de segunda especialidad en Derecho Administrativo por la PUC. Bueno, también la autora es miembro del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo GIDA-PUC, además de ser expositora en diferentes eventos académicos a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad, la autora nos va a disertar sobre el tema de medidas administrativas cautelares. Estimada autora, le extendemos nuestra gratitud por acompañarnos aquí en el desarrollo de este diplomado. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Disculpen los minutos, un poco de retraso. Vengo de la clínica y el tráfico está terrible. Pero sin más, y para no dilatar el tiempo, voy a hacer uso de la pantalla. Por favor, cualquier interferencia en el internet o solamente interrúmpanme para volver a explicarlo. O bueno, también si hay alguna duda, también por favor levanten la mano. Creo que el chat no se puede ver bien cuando uno comparte la pantalla, pero igual estoy atenta a sus consultas. ¿Sí? Bien, voy a minimizar esto. Listo. Bien, el día de hoy y en esta sesión vamos a hablar sobre las medidas administrativas y cautelares. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar, vamos a dividir esta presentación explicando desde una forma conceptual lo que son las medidas administrativas, ¿no? Y ahí vamos a ver el tema también de las medidas cautelares, para luego ver ya ejemplos concretos. Van a poder notar que en muchos sectores estos temas se tratan de distinta forma, ¿no? Justamente porque no hay una claridad a nivel conceptual sobre este tema es que en la práctica hay muchas vulneraciones a diversos principios y artículos, tanto de las propias leyes sectoriales, como lo vamos a ver, como también de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, es muy importante que se tenga en claro estos conceptos que de hecho he tratado de esquematizarlos de la mejor manera para que puedan comprender las diferentes medidas que hay y cuáles son tanto las diferencias como las similitudes, que quizás ese sea el aspecto que puedan confundir a la hora de hablar sobre el tema de las medidas administrativas. Bien, cuando hablamos de medidas administrativas, nos estamos refiriendo a dos grandes grupos, ¿no? A lo que se conoce o a lo que se trata de medidas cautelares, que la doctrina y también vamos a ver en nuestro ordenamiento específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo General lo denomina como medidas provisionales, ¿no? Por un lado, y por otro lado, otro tipo de medidas son las medidas correctivas, ¿sí? Aquí coloco o parto por establecer algunas diferencias puntuales, ¿no? Luego lo vamos a detallar de mejor manera, pero para que tengan un panorama desde ahora más amplio, desde ya las diferencias, vamos a señalarlas, ¿no? Las medidas cautelares son o están instrumentalmente conectadas con una futura y posterior resolución, ¿sí? Esto es importante porque las va a diferenciar de las medidas correctivas que no son o no están instrumentalmente conectadas con ninguna resolución futura, ¿sí? Esto es importante, la instrumentalización que tienen las medidas de cara o en relacionadas con la resolución que se da pues a partir de un procedimiento administrativo, ¿no? Otra de las diferencias está por la finalidad, ¿no? La finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia de dicha resolución final. Por eso es que están totalmente conectadas con la resolución final, ¿no? En cambio, las medidas correctivas tienen una finalidad reparadora sobre los efectos derivados de conductas indebidas, ¿no?
Y aquí es importante resaltar esta palabra conductas indebidas, porque no necesariamente, lo vamos a ver, las medidas correctivas van a necesitar o estar relacionadas a un procedimiento administrativo o un acto administrativo, ¿sí? Y bueno, aquí una característica adicional respecto de las medidas correctivas de que la finalidad también está pues orientada a restablecer la legalidad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, yo les voy a compartir de todas formas esta presentación para que las puedan tener y estudiar, ¿no? Pero estas son los primeros aspectos puntuales, ¿no? De las diferencias entre las medidas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Otra de las diferencias, y ya como les adelantaba, las medidas cautelares o provisionales se dan en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea general o especial. Pero esto es un requisito, es necesario, porque van a actuar, como les comentaba, relacionados a una futura resolución. En cambio, las medidas correctivas no necesitan encontrarse dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Por eso en la lámina anterior les mencionaba que están eh, orientadas o la finalidad está más apegada a lo que son las conductas, ¿no? No necesariamente a procedimientos, que eso quiere decir que también puede estar dentro de procedimientos, pero no es indispensable para que exista. Y otra de las características o diferencias más resaltantes y, como les comentaba, conceptuales que debemos atender, ¿no? Para diferenciarlas es a qué potestad o actividad o qué de la función administrativa en dónde se ubica, ¿no? Las medidas cautelares están asociadas a la potestad sancionadora de la administración, mientras que las medidas correctivas se encuentran en el marco de la actividad de policía de la administración. ¿Qué quiere decir eso? Que las medidas correctivas no persiguen un fin sancionatorio, ¿no? Tampoco las medidas cautelares. Ojo, porque estoy colocando asociado a la potestad sancionadora, pero está asociado, ¿sí? A la potestad sancionadora. Ninguna de las dos son sanciones, pero una está más cerca de la potestad sancionadora que las medidas correctivas, por ejemplo, que están sí directamente relacionadas o en el marco de la actividad de policía, ¿no? Bueno, recordemos solamente para precisar la actividad de policía de la administración, ¿no? Es aquella potestad mediante la cual la autoridad administrativa, cualquiera que sea, establece toda una serie de pues, requisitos, también puede ser procedimientos, pero más que nada conductas orientadas a verificar que, por ejemplo, los administrados estén cumpliendo con el marco, con el ordenamiento jurídico o lo que establecen las normas, ¿no? Entonces, es una actividad más de vigilancia, ¿no? De aquí pues deriva toda la teoría de autorizaciones, licencias, fiscalización, ¿no? Entonces, toda esa teoría de actividad de policía es en donde se enmarca o en donde encontramos a las medidas correctivas. Como les digo, son diferencias, tres diferencias puntuales, generales, que la vamos a ir desarrollando y finalmente la vamos a comprobar en los ejemplos sectoriales que he traído para la sesión de hoy. Bien, y aquí, claro, lo que les comentaba, ¿no? Les he señalado las diferencias que hay entre medidas correctivas y las cautelares, pero tienen algo en común y sí, tienen algo en común y este común está en el artículo 246 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que establece que las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén, uno, habilitadas por la ley o decreto legislativo, dos, mediante decisión debidamente motivada y tres, observando el principio de proporcionalidad. Entonces, estos tres requisitos es el aspecto, son los aspectos comunes que tienen las medidas administrativas, tanto las cautelares como las correctivas. Siempre tiene que haber una norma con rango de ley que habilite a la entidad o autoridad para colocar estas medidas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no todas las autoridades, solo por ser autoridad administrativa o formar parte del Estado o ser una entidad pública, tiene la potestad de interponer o estar en el marco de las medidas cautelares y correctivas, sino que tiene que haber una habilitación legal.
Y eso también es importante porque quiere decir que a nivel reglamentario no se puede crear esta facultad, esta función o esta habilitación a determinados órganos u organismos, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante porque si ustedes advierten en algún sector, ¿no?, que la habilitación proviene del aspecto o está en un reglamento, en el ámbito reglamentario, pues esa habilitación y todos los actos que se deriven, pues son nulos, ¿no? Y ustedes saben que uno de los requisitos del acto administrativo, ¿no?, es la competencia. Entonces, ese acto administrativo derivado de alguna norma reglamentaria que habilite a establecer medidas cautelares o correctivas a una autoridad va a ser nulo porque no está a través o no ha sido habilitado a través de ley o otra norma con rango de ley, que es el decreto legislativo. Entonces, este aspecto no es baladí, es muy, muy importante. Y bueno, segundo, ya está relacionado con el fundamento, ¿no?, que está detrás, y es que tiene que ser a través de una decisión debidamente motivada. Y aquí vamos de nuevo con uno de los requisitos del acto administrativo, ¿no? Relacionado a que tenga la debida motivación, ¿no? Y bueno, observar el principio de proporcionalidad, porque ahora vamos a ver unos ejemplos de qué medidas correctivas y qué medidas cautelares se pueden haber y por qué es tan importante el principio de proporcionalidad. Y lo que les adelantaba hace unos minutos, ¿no? ¿Qué sucede en la realidad? Es muy usual encontrar en las normas sectoriales que un mismo hecho, como la paralización de obras o el cierre de local, pueda ser considerado como medida correctiva, cautelar o incluso una sanción, ¿sí? Y eso no se los digo porque se me ocurrió, sino realmente lo vamos a ver en los ejemplos. Hay normas que lo regulan tal cual. Y ahí vamos a ver cómo vamos nosotros como operadores del derecho, ¿no?, enfrentar estas situaciones. Pero eso es lo que ocurre en la realidad. No hay un manejo conceptual, un entendimiento a cabalidad de lo que son las medidas administrativas, de lo que implica, significa y claro, al momento de aplicarlas a la realidad desde el establecimiento de los reglamentos y las ordenanzas, para el caso de las municipalidades, van a haber pues situaciones que pueden ir en contra de la legalidad porque van en contra del ordenamiento jurídico. Bien, aquí solo vamos a adelantar alguno de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Ocinermin, ¿no? En el artículo 40 establece, ¿no? Las medidas administrativas impuestas por Ocinermin tienen carácter ejecutorio. Las medidas administrativas consistentes en paralización de obras, suspensión de actividades o cierre de establecimientos, suspensión o cancelación de la inscripción u otros de similar naturaleza, ¿no? Bueno, las va a ejecutar Ocinermin, pero ¿qué más se señala? Que en el caso de estas acciones, en caso sean impuestas en calidad de sanción en el marco de un procedimiento sancionador, se ejecutan cuando la resolución que la impone agote la vía administrativa. Si se dan cuenta, estas actividades, ¿no? Paralización de obras, suspensión de actividades, cierre de establecimientos o cancelación de la inscripción, bueno, en un registro determinado, van a ser consideradas como sanción. Y este es el primer punto para luego abrir la puerta a señalar por qué estas medidas administrativas son medidas y no son sanciones, y qué se busca a través de ellas, ¿no? Y bueno, aquí en ese mismo reglamento, en sanciones administrativas, volvemos a encontrar actividades o actuaciones, ¿no?, que suelen ser parte de las medidas y no de la sanción, como por ejemplo el cierre, la clausura del establecimiento, suspensión de actividades, otra vez la paralización de obras, labores o funcionamientos de instalaciones. Si se dan cuenta, en el caso específico de la paralización de obras en este reglamento, encontramos que, por un lado, en un artículo en el 40 están reconocidos como medidas administrativas y en el artículo 25 como sanciones, ¿no? Justamente aquí en el 40, en el artículo 40, establece que pueden ser sanciones. Pero ¿qué quiere decir eso entonces, no? ¿Cuál es la naturaleza de, en este caso, la paralización de obras? ¿Constituye una sanción? ¿Constituye una medida? ¿No? Eso es lo que vamos a aclarar o lo que pretendemos aclarar en esta sesión.
Bien, entonces, comencemos con el estudio de las medidas administrativas. Ya hemos visto a grandes rasgos las características de ambas, ¿no? Las puntuales diferencias, cuáles son los aspectos comunes que comparten, qué es lo que sucede en la realidad y solo un pequeño ejemplo, pues, de cómo una misma actividad o actuación, en este caso, paralización de obras, puede ser considerado confundido o rápidamente cambiado en la misma normativa como una medida y luego como una sanción, ¿no? Entonces, ¿qué determina que sea una medida o que sea una sanción, ¿no? Entonces, para entender eso, vamos a analizar por separado y ya a fondo lo que son las medidas, ¿no? Por un lado, las medidas cautelares y por otro lado, las medidas correctivas. Empecemos ahora con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, ¿no? Como mencionábamos al inicio o adelantábamos, están relacionadas, ¿no? A una resolución final, ¿no? Era lo que comentábamos empezando nada más esta sesión. Ahora, ¿qué otras características se deben tener en cuenta? Que las medidas cautelares tienen un carácter asegurativo, justamente, ¿no? Porque está dependiendo o en relación con una resolución final, tienen el carácter de asegurar que efectivamente esa resolución pues sea emitida, ¿no? Dentro del plazo y que no haya, ahora luego vamos a ver que ese es el segundo requisito, que busque proteger o tutelar algo, ¿no? Eso es importante también. Y algo mucho más importante es que estas medidas son temporales. Si ustedes me dicen cuál es la característica más resaltante de lo que son las medidas cautelares, pues les diría que además de esos tres puntos característicos, el más resaltante o el que determina es el carácter asegurativo de la resolución final en un procedimiento administrativo. Esa sería la característica estrella de las medidas cautelares, la que va a definir el eje, ¿no? De su naturaleza, de su finalidad. Entonces, bueno, aquí les dejo otros dos apuntes, que es buscar, proteger o tutelar algo y que esto es temporal. Y luego vamos a ver por qué la temporalidad también va a ser importante. Bueno, los requisitos están relacionados a la verosimilitud del derecho, al peligro en la demora o lo que se llama periculum in mora, ¿no? Y la prohibición de que una medida cautelar dañe dañe derechos de terceros afectados, ¿no? Ustedes quizás ya en las clases que han llevado, bueno, en la universidad o en general, en temas de derecho general, ya han escuchado hablar o han estudiado a las medidas cautelares, pero desde el aspecto civil, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque toda la lógica que hay, sí, en la normativa, en la regulación del Código Civil y en general, ha sido pues también traída a lo que es el derecho administrativo y específicamente a los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, justo en este fundamento que tienen las medidas cautelares de asegurar, ¿no? Que la resolución final se dé, que es el mismo fundamento en realidad, y que es el fundamento del ámbito civil, por ejemplo, también, pues, es el que se ha traído, se ha trasladado al ámbito administrativo. Y como tal, evidentemente, los requisitos también van a ser muy parecidos, ¿no? Por eso es que estos tres requisitos quizás ya ustedes los tenían en mente desde otro lado y es por esta influencia que ha tenido, pues, o esta inspiración o ese traslado que el derecho administrativo ha cogido, esta figura del derecho civil y lo ha implementado en los procedimientos administrativos, porque finalmente, pues, en los procedimientos administrativos tenemos un acto y una resolución final, ¿no? Entonces, la verosimilitud del derecho hace referencia a lo que es la probabilidad de que el derecho exista, ¿no? El fumus bonis iuris, ¿no? O la apariencia de buen derecho, ¿no? Lo que nosotros conocemos como apariencia de buen derecho. Basta que se cuente con elementos suficientes para habilitar al órgano competente el despacho para la medida cautelar, ¿no? Pero efectivamente es importante determinar que haya esta verosimilitud, ¿no? Recordemos que esos requisitos, pues, son en conjunto, se tienen que entender en conjunto. Otro de los requisitos es el peligro en la demora o periculum in mora.
¿no? Y está vinculado a la oportunidad y eficacia de la medida cautelar, ¿no? Esto está ante una situación urgente o de urgente necesidad por implicar una afectación inminente a un bien jurídico protegido que dependería de un daño irreparable, ¿no? Entonces es o tiene la finalidad de evitar dicha lesión. Entonces, este aspecto también es muy importante a la hora de que un administrado en un procedimiento administrativo solicita lo que son las medidas cautelares. Debe probar, ¿no? Y eso ya está relacionado al tema de la actividad probatoria, que existe un peligro en la demora o periculum in mora. Y bueno, finalmente el tercer requisito para que pueda existir una medida cautelar es la prohibición de que una medida cautelar dañe derechos de terceros afectados, ¿no? Por lo que antes de su dictado debe hacerse una valoración sobre si es razonable someter al imputado a un mandato recogido o en una medida cautelar. Bien, entonces, cuando el administrado solicite la aplicación, ¿no? O cuando, en general, cuando solicite la medida cautelar, pues debe probar que esos tres requisitos efectivamente se manifiestan en la realidad. Ahora bien, hay dos aspectos centrales en la configuración de las medidas cautelares, ¿no? Uno, la imposibilidad de dictar medidas cautelares que causen daños irreparables a los administrados. Y dos, que las medidas cautelares caducan de pleno derecho si se emite la resolución final, si transcurre el plazo previsto para su ejecución o si pasa el plazo para la emisión de la resolución con la cual se termine el procedimiento en cuestión. Entonces, uno está relacionado a que no se afecte derechos de terceros, ¿no? O no se causen tanto de terceros como para los administrados mismos, ¿no? Que no sean daños irreparables. Eso uno. Y segundo, que las medidas cautelares, como mencionábamos en las primeras láminas, son temporales. Eso quiere decir que tiene una fecha de inicio y necesariamente tiene una fecha final. ¿Cuál es esa fecha final? Eso está en la ley de procedimiento administrativo. La fecha final va a ser cuando se emita la resolución final, es un supuesto. Otro supuesto es si transcurre el plazo previsto para su ejecución o si pasa el plazo para la emisión de la resolución con la cual se termine el procedimiento en cuestión. Entonces, esto es muy importante porque se debe tener en claro que las medidas cautelares no son indefinidas, sino que tienen necesariamente un plazo de terminación. ¿Sí? Entonces, esos son dos aspectos centrales también que hay que considerar cuando hablamos o cuando se configura de las medidas cautelares. Y bien, aquí está el artículo específico de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el artículo 157, que habla específicamente sobre las medidas cautelares, ¿no? Para comentarlo, ¿no? El inciso uno, iniciado el procedimiento, la autoridad competente, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, ¿no? Puede adoptar provisoriamente, bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en la ley u otras disposiciones jurídicas aplicables mediante decisión fundamentada si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. Esto era, o esto es la característica que les comento, que es la característica estrella de las medidas cautelares, de que estén relacionadas, ¿no? Con la resolución final. Tiene que estar la autoridad administrativa muy segura, fundamentarlo, justificarlo, ¿no? De que sin la adopción de esta medida cautelar se arriesga la eficacia de la resolución a emitir, ¿sí? Las medidas cautelares podrán ser modificadas, levantadas durante todo el curso del procedimiento de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas al momento de su adopción. ¿Qué más dice la ley, no? Que las medidas caducan de pleno derecho, como mencionábamos, cuando se emite la resolución que pone el fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. Y finalmente, no se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.
Entonces, si se dan cuenta, nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, pues ha recogido todas estas características, finalidad, fundamento que tienen las medidas cautelares desde la doctrina, la jurisprudencia, que como les digo, es una figura trasladada o adaptada, ¿no? Inspirada desde el derecho civil, pero obviamente adecuándolo a lo que es el procedimiento administrativo. ¿Dónde más encontramos la regulación de las medidas cautelares? En el artículo 236. Y señala, y bueno, esto está específicamente relacionado a los procedimientos trilaterales, ¿no? En cualquier etapa del procedimiento trilateral de oficio o pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares, ¿no? Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa, ¿no? Y claro, esto es importante porque la ley de procedimiento, en este caso, ¿no? Para los procedimientos trilaterales, exige que las medidas cautelares no solo sean ejecutivas, que quiere decir que deben ser cumplidas, sino que dota a las autoridades, ¿no? Que evidentemente pues están habilitadas para implementar o interponer o colocar las medidas cautelares, a ejercer una, ¿no? O a establecer una ejecución forzosa para que efectivamente puedan cumplirse. Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de 3 días contados a partir de la notificación de la resolución que dicta la medida. Salvo disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Y aquí hablo un poco de los plazos de la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar. Y claro, aquí hay que tener en cuenta que las medidas cautelares son dictadas en el marco de una resolución que puede ser o que los administrados pueden ejercer su derecho de contradicción, ¿no? Entonces, no es que las medidas cautelares sean solo una decisión unilateral inmodificable, sino que sí cabe la posibilidad de que los administrados puedan cuestionar si es que no se encuentran de acuerdo, ¿no? Con las medidas cautelares. ¿Cómo no podrían encontrarse de acuerdo los administrados? Por ejemplo, evaluando los requisitos, si se cumplieron o no los requisitos que las configuran, que como veíamos era verosimilitud en el derecho, ¿no? El peligro en mora y que no afecte, pues, terceros o dañe o tenga una lesión al bien jurídico que se quiere proteger finalmente, ¿no? O que simplemente ni siquiera calza porque no está pues relacionada a una resolución final. Entonces, hay muchos aspectos que hemos mencionado ahora por las cuales un administrado puede interponer una apelación, ¿no? Que es manifestar su no o su desacuerdo con el fundamento de la medida cautelar que puede imponer una administración. El artículo 246, bueno, habla sobre tanto las medidas cautelares como correctivas, ¿no? Y que las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el principio de proporcionalidad. Vamos aquí con otra vez esta característica que si bien es común, debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Porque como les comentaba, una habilitación de rango reglamentario pues hace que la medida cautelar dictada o que la resolución que dicta la medida cautelar sea pues manifiestamente ilegal, ¿no? Y debería ser declarada con la nulidad de pleno derecho, ¿no? Y evidentemente también señalar que deben estar debidamente motivadas y aquí pues hay todo una puerta para hablar sobre la debida motivación, que es una de las instituciones más importantes en el derecho administrativo, ¿no? Y que se observe este principio de proporcionalidad. Como les comentaba, las medidas cautelares también están reguladas en la ley de procedimiento como medidas de carácter provisional, ¿no? Y establecen que la autoridad que tramita el procedimiento puede disponer en cualquier momento la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer con sujeción, bueno, lo previsto en un artículo anterior, ¿no? Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto, lo que comentábamos de uno de los requisitos comunes, ¿no? Y no se puede dictar medidas de carácter provisional
que pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos. Otra vez, ¿no? La protección a que no se le dañe a el derecho a un tercero administrado, ¿no? Y finalmente, las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes al caso concreto, ¿no? Era lo que comentábamos que también era una de las características principales de las medidas cautelares, el aspecto relacionado a la temporalidad, que cuenta con una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿no? Pero ahora vamos a ver que también esta fecha de fin tampoco puede ser tan larga, ¿no? Y bueno, aquí en las medidas cautelares, ¿qué es lo que se ha hablado en la doctrina, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente para dictar las medidas cautelares en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Recuerden que en los procedimientos sancionadores contamos con un órgano instructor y un órgano decisor, ¿no? Entonces, la doctrina sí ha analizado este tema y la mayoría considera que es el órgano decisor. Puede ser el órgano instructor. Consideramos que sí, porque justamente las medidas cautelares tienen la naturaleza o forma parte de su naturaleza el hecho de que puedan ser dictadas, ¿no? De oficio o a solicitud de parte en cualquier parte del procedimiento, ¿no? Así que desde nuestra posición creemos que no es excluyente solo una de los dos órganos. Bueno, y aquí, si seguimos leyendo el artículo 256 de la Ley de Procedimiento, ¿no? Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca de oficio o instancia de parte cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. Este inciso 5, ¿qué es lo que en el fondo establece? Establece y recordemos uno de los principios generales del procedimiento administrativo, que también está regulado en esta norma, el impulso de oficio, la celeridad, ¿no? Que quiere, y la buena fe procedimental, y así podemos señalar más principios, pero el principal es el impulso de oficio, que quiere decir que la autoridad administrativa tiene que estar al tanto, ¿no? Y promover todas las actuaciones del procedimiento, ¿no? Entonces, por ello es que este inciso señala que o establece la obligación ya más concreta a las autoridades de que la autoridad competente que lo hubiera ordenado, ¿no? Que hubiera ordenado la medida cautelar, debe estar pues evaluando o debe estar comprobando si es que esta medida cautelar es indispensable para cumplir con los objetivos cautelares que al inicio se consideró, ¿no? Si es que siguen esas razones, es decir, si todavía hay peligro en la demora, si todavía hay verosimilitud del derecho, si todavía se evidencia que no se afecta a derechos a terceros, pues tiene que comprobar. Si advierte que ya no hay, por ejemplo, peligro en la demora, entonces tiene que dictar de oficio, ¿no? Que la medida cautelar pues ya ha cesado o ya no es necesaria, ¿no? Pero que ya no va a estar vigente. Entonces, esta es una obligación que imponen las entidades o las autoridades administrativas de estar impulsando de oficio, como les decía, de estar al tanto de que los requisitos se cumplan. No es que ya se dictó la medida cautelar y pues como autoridad administrativa, funcionario, me olvido y ya pasó, sino que hay que estar siempre en vigilancia de esta medida cautelar. Cuando la autoridad constate de oficio o instancia de parte que se ha producido un cambio de la situación que tuvo al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, ¿no? Modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras cuando requiera la nueva medida. Este inciso 6 refuerza el impulso de oficio o el supuesto anterior del inciso 5, ¿no? Que quiere decir que ya no solo impone la obligación, el inciso 5 de la autoridad administrativa de estar al pendiente del cumplimiento de los requisitos, ¿no? Constantemente, sino que además, si es que el funcionario, por ejemplo, advierte que ya no hay alguno de los requisitos que se cumplieron al inicio para dictar la medida cautelar, necesariamente debe ser cambiada, ¿no? Cambiada, puede ser modificada o puede ser dejada sin efecto, ¿no? Dependiendo de la situación que la autoridad compruebe.
El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional, en su caso, en el caso que se adopten, ¿no? Se compensan en cuanto sea posible con la sanción impuesta. Y las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas. Y bueno, aquí ya es donde la ley de procedimiento establece de manera expresa y taxativa las causas por las cuales las medidas cautelares pueden extinguirse por la resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? Que es justamente lo que quiere proteger, por la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, porque efectivamente ya no hay un procedimiento en curso, por lo cual ya no tienen que haber los actos o actuaciones asociadas, en este caso, por ejemplo, las medidas cautelares, ¿no? Y las otras del ámbito que veíamos en nuestros artículos. Bien, las medidas cautelares entonces pueden ser variadas después de su emisión. Eso es importante, siempre que se den las condiciones para ello. Como veíamos en este artículo anterior, la autoridad administrativa tiene el deber de verificar si los mismos requisitos se siguen cumpliendo y si no, adecuarlo o dejarla sin efecto. Pero eso es lo que quiere decir cuando aquí en este punto se señala, pueden ser variadas después de su emisión. No es que se emite la resolución que contenga esta medida cautelar y pues ya no importa más. No, y como ya adelantábamos, pueden ser impugnadas en vía de reconsideración o apelación, ¿no? Porque son, bueno, actos administrativos que tienen una incidencia en la esfera jurídica de los particulares, ¿no? Y cumple con los demás requisitos del acto administrativo de ser emitido por una autoridad, ¿no? En el marco de las normas de derecho público. Entonces, para precisar esos dos aspectos de las medidas cautelares. Y claro, aquí hay un tema, lo que mencionábamos en la caducidad de los procedimientos sancionadores, ¿no? Aquí en el punto 5, la declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente, ¿no? Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares, aquí ojo que está hablando ya de las demás medidas administrativas, dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. ¿Qué pasó aquí? Ustedes dirán, ¿cómo, profesora? No, estábamos conversando de que la teoría, ¿no? De que la ley de procedimiento ya hablaba de que las medidas cautelares necesariamente tenían que tener un punto de inicio, un punto final, que estaban relacionadas a la resolución final, ¿no? Y que eran temporal, la naturaleza temporal. ¿Qué pasó con ese apartado? ¿Por qué se señala que hay o que se pueden mantener vigentes por un plazo de 3 meses adicionales? Así el procedimiento haya caducado. Esta ampliación de la vigencia de las medidas cautelares es controvertida. Fue modificada, este artículo fue modificado en el 2018 a través del decreto legislativo 1452, ¿no? Y claro, aquí lo que la doctrina también ya ha evaluado, o sea, o se estudia, es que hay alguna desnaturalización de la medida cautelar, ¿no? No va contra la seguridad jurídica sobre la caducidad, ¿no? Y además parece que hay un apremio a la lentitud y a la demora de la administración pública, ¿no? Esos son aspectos que se estudia en la doctrina, ¿no? Porque nuestra ley de procedimiento administrativo general establece esta posibilidad, que como comentábamos hace unos minutos, ¿no? Podría ir en contra de lo que se conoce o de la propia finalidad de la medida cautelar, ¿no? ¿Por qué en un procedimiento que ya está caduco se va a extender o se va a ampliar el plazo de vigencia de las medidas cautelares? Si ya no se persigue una resolución final. Desde ahí nada más podemos advertir que es un poco sin sentido.
¿no? Pero como siempre, nuestro legislador, pues, establece algunos aspectos más por temas políticos que derivados de un estudio jurídico, ¿no? Por parte de los operadores del derecho, en este caso el derecho administrativo. Entonces, esto es un aspecto que sí tiene que ser alarmante, porque incluso esa regulación puede luego generar pues toda esta mala aplicación de las medidas cautelares y llegar a desnaturalizarlas. Bien, entonces ya hemos hecho un repaso, ¿no? O hemos estudiado ya de manera más específica, viendo más temas, las características de las medidas cautelares, ¿no? Recuerden que las medidas cautelares están en el marco de procedimientos administrativos, ¿no? Y más en en el marco de procedimientos administrativos, ¿no? Sancionadores o trilaterales, ¿no? Donde, bueno, hay administrados o donde la autoridad quiere sancionar a un administrado o en una solución de controversias, por ejemplo. Y como decíamos, las medidas cautelares estaban relacionadas o asociadas a la potestad sancionada. Pero ahora vamos a estudiar las características específicas de las medidas correctivas, ¿sí? Recordemos estos dos grandes grupos de medidas administrativas que se regulan en la administración. Solo para aclarar, cuando ustedes lean doctrina, quizás extranjera, van a encontrar otro tipo de medidas administrativas y quizás en algún sector haya mucho más medidas, ¿no? Pero yo les estoy exponiendo ahora las dos grandes medidas administrativas que se regulan en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y son las que en nuestro ordenamiento se aplican desde esta ley de una norma común, ¿sí? Eso no quiere decir que en las leyes quizás sectoriales hayan algunas medidas muy particulares para cierto sector, o cuando, como les decía, en el doctrina extranjera, sí hay otras medidas que igual están fluctuando entre estas que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver lo relativo a las medidas correctivas. Bien, como decíamos, ¿no? Al igual que las cautelares, ¿cuál es el origen o de dónde provienen las medidas correctivas, ¿no? A partir de una conducta ilícita o la inobservancia incurridas por cualquier administrado. Desde aquí parte la diferencia entre la medida correctiva y la sanción, ¿no? Tenemos una conducta que es ilícita o que no ha sido observada por un administrado. O lo sancionas o le colocas la medida correctiva o las autoridades aplican las dos en una misma resolución. Entonces, la sanción, queda claro que su naturaleza proviene, mejor dicho, de la potestad sancionadora, ¿no? Y la finalidad de la sanción ya quizás lo han visto o lo van a ver más adelante, está relacionada pues a reprimir, ¿no? Una conducta del administrado, ¿no? Como su nombre dice, a sancionar, a castigar. En cambio, la medida correctiva, como comentábamos, está relacionada a la potestad de policía y tiene una visión más preventiva y reparadora. Por si acaso, si es que en la ley, ¿no? En alguna doctrina encuentran medidas preventivas, hace referencia a lo que nuestra ley entiende como medidas correctivas, ¿sí? Nada más. Bien, entonces, esta es la diferencia, primero, de qué potestad provienen en qué se diferencian con las sanciones. Porque recordemos, esta medida, la correctiva, está o proviene de una conducta ilícita, una inobservancia por parte del administrado. Muy diferente a la medida cautelar, donde más bien está dentro de un procedimiento que lo que quiere es seguir que o quiere asegurar la eficacia de la resolución final, ¿no? Pero la medida correctiva no, parte de conductas ilícitas. Por eso es que vamos a estudiar cuál es la diferencia con la sanción, porque las sanciones también provienen de conductas ilícitas por parte de los administrados, ¿no? Entonces, primera diferencia, que tienen finalidades, objetivos distintos porque provienen de potestades distintas de la administración. Sanción, potestad sancionadora, y medida correctiva, potestad de policía, ¿no? Que tiene un efecto, finalidad, objetivo, preventivas y reparadoras. Entonces, la conceptualización y alcance de las medidas correctivas, ¿no? Es importante advertir la existencia de un deber de reposición de los efectos causados por un actuar ilícito,
dice la doctrina, ¿no? Las infracciones administrativas, además de un daño genérico al interés público en cuanto a vulneraciones del ordenamiento jurídico, pueden producir también un estado de cosas anómalos, que es lógico y necesario eliminar, restaurando la situación previa a su comisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que cuando un administrado comete una infracción administrativa, efectivamente daña, ¿no? a un bien, a un bien jurídico o al interés público detrás. Por eso, cuando se produce ese daño, es que viene la sanción para reprimir y castigar por haber hecho el daño. Pero ya no nos quedamos en una visión de solo castigar, el Estado castiga, sino que el Estado debe procurar que ello no ocurra de una forma preventiva, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? O una forma de poder resarcir de alguna manera ese daño a la sociedad. Ahí es donde calzan o entran las medidas correctivas, ¿no? Entonces, por eso es que en esta cita la doctrina dice, ¿no? Pueden producir también un estado de cosas anómalo, ¿no? Donde es lógico y lo que se espera es eliminar, restaurar la situación previa a su comisión. Una medida correctiva es un mandato u orden. Y eso también es muy importante para que ustedes puedan definir luego cuando lean la normativa, ¿no? Cuando estamos ante una medida correctiva, cuando tenemos un mandato o una orden que proviene de una autoridad competente y que tiene como propósito corregir, subsanar o enmendar una situación equivocada o errada. Entonces, esto lo resaltamos, esto lo ponemos en un círculo la finalidad, cuál es el propósito de estas medidas correctivas, corregir, subsanar o enmendar, ¿no? Entonces, siguiendo el postulado de este autor, de Juan Carlos Morón, existen tres elementos concurrentes, ¿no? Concurrentes, que tienen que significa que los tres tienen que estar al mismo tiempo, ¿no? Un contenido tiene que ser un acto de gravamen, por eso es que es un mandato o una orden, ¿no? Va a afectar al administrado, no es que le va a otorgar algo a favor, no, va a afectar, va a mandar a hacerle algo, ¿no? Por ejemplo, una causa debe, pues, es una respuesta de la administración frente a un ilícito en comisión o ya consumado y un propósito retrospectivo que se propone restablecer o reparar la legalidad mediante la cancelación o reversión de sus efectos en el mundo externo. Y bueno, aquí les dejo ya un poco más de detalles sobre lo que son conceptualización y los alcances de las medidas correctivas. Esto solo para aclarar o proviene del estudio de la doctrina. Solamente déjenme ver que estoy bien con la hora, por favor. Sí, todo bien. Entonces, seguimos. Entonces, un contenido, como decíamos, no tiene que ser un acto de gravamen, actos que restrinjan, limiten derechos o libertades, ¿no? Son denominados órdenes o mandatos, como les digo. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque las medidas correctivas no van a otorgar algo a favor del administrado, no, más bien de gravamen. ¿Qué quiere decir? Que no les va a gustar, en palabras muy, muy informales, ¿no? Mediante estos actos, ¿no? Se crea una relación jurídica administrativa con el destinatario, ¿no? Que consiste en una manifestación de voluntad autoritaria de un personal jurídico estatal que exige a otro sujeto sometido a él una acción u omisión a la que está obligado. Es un mandato de hacer o de no hacer, de dar o de no dar. O sea, tiene que ser un mandato y tiene que provenir de la voluntad autoritaria de la administración. Esas son las medidas correctivas, ¿sí? Por ende, ¿no? Las medidas correctivas para su validez deben cumplir con las exigencias legales de todo acto administrativo. Una causa, ¿no? Lo que realmente califica las medidas correctivas es la finalidad privativa y específica que el ordenamiento les reserva, ¿no? Pues las medidas correctivas son medidas reactivas y concurrentes o posteriores a algún ilícito, con el objetivo, como decíamos, de revertir, reponer o reparar los efectos directos derivados de las conductas indebidas. Entonces, esta es la causa. Y finalmente, un propósito retrospectivo, ¿no? Que es el objetivo definitivo, retrospectivo, es reponer o restablecer las cosas al estado anterior de la comisión del ilícito, corrigiendo los efectos que la conducta infractora hubiera causado en el interés público, ¿no? Por ello es que si el ilícito consiste en una omisión de un deber legal,
la medida correctiva consistirá precisamente en obligar el cumplimiento de este deber de legal o soportar una actuación administrativa sobre su esfera de libertad personal o patrimonial, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bien, como empezamos, debido al origen de las medidas correctivas que provienen de una conducta ilícita por parte del administrado, es importante diferenciarlas de la sanción porque también provienen de conductas ilícitas de los administrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la sanción? La doctrina es unánime, ¿no? En establecer que la medida correctiva no posee una naturaleza sancionadora. ¿Por qué no posee una naturaleza sancionadora? Porque para ello están las sanciones, ¿no? La medida correctiva, como veíamos, está, y aquí vamos a ver, ¿no? Concreta un deber de comportamiento legal, más requiere coactivamente restaurar la situación jurídica afectada. Entonces, debe haber una disposición administrativa que no se ha cumplido, o en general en el ordenamiento jurídico, y segundo, que coactivamente se necesita restaurar la situación jurídica afectada, ¿no? Esas son los dos componentes que van a conformar la medida correctiva o que impulsan las medidas correctivas, ¿no? Diferencia con la sanción. Desde un criterio formal, la propia norma las diferencia, ¿no? Eso es un criterio muy importante, aunque parezca muy fácil a primera vista de entendimiento, ¿no? Porque dicen, claro, si la norma dice que sanción es sanción y que no. Sí, pero vamos a ver cómo luego en los sectores incluso puede ser confundido. De hecho, uno de los primeros ejemplos que hemos visto láminas atrás, la misma norma establece con mucha facilidad, ¿no? En tema de reglamento SINARMIN, que una cierta acción, como paralización de obras, puede ser considerada medida correctiva, pero también como sanción, ¿no? Entonces, ni siquiera las normas a veces pueden ayudar a establecer la diferencia. Otro criterio, el criterio material, cuando la norma no dice nada y se tiene que verificar la finalidad, si pretende restablecer el orden o si es represiva. ¿Por qué? Porque si es represiva, ya estamos hablando de una sanción administrativa, ¿no? Y bien, aquí adelantamos algunos ejemplos, ¿no? En la ley orgánica de municipalidades, ¿no? En lo que es la capacidad sancionadora de las municipalidades. ¿Qué dice? Las sanciones que aplique la autoridad municipal pueden ser multas, revocación de autorizaciones, ¿no? Clausura, decomiso, retención de productos inmobiliarios, retiro de elementos antirreglamentarios, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. Está establecido, como ven ustedes, como una sanción. Pero lo que, como vamos a ver ahora, ¿cuál es la finalidad de todas estas actuaciones? Por ejemplo, la retención de productos inmobiliarios de alguna forma está relacionada a prevenir a una conducta ilícita posterior, ¿no? ¿Qué más? Retiro de elementos antirreglamentarios. En realidad, todas estas actuaciones pueden ser vistas desde la finalidad preventiva, ¿no? O reparadora de la situación o de la legalidad. Entonces, es muy cuestionable. Y bueno, aquí les dejo algunas diferencias que el doctor Jorge Danós en una conferencia en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo expuso sobre las medidas correctivas y la sanción administrativa, ¿no? Que decía que las medidas correctivas se diferencian de la acción administrativa porque son de naturaleza declarativa, porque revelan solo lo que ha existido, que ha sido un incumplimiento normativo y le suma algún mandato de hacer o dar para revertir sus efectos. En cambio, la sanción son de naturaleza constitutiva, pues instituyen al infractor en una posición jurídica nueva y desfavorable. Eso es la primera gran diferencia. Medidas correctivas declarativas. Solo se declara porque ya revelan algo que ha existido antes, que causan incumplimiento. Y la sanción administrativa no, es constitutiva. Constituye o pone al administrador en una posición jurídica nueva y desfavorable. Otra de las diferencias. Las medidas correctivas no requieren la probanza y acreditación de responsabilidades, lo que sí requiere la sanción administrativa. La sanción administrativa requiere ser probada, ¿no? O sea, el procedimiento que lleva la sanción tiene que ser probado y acreditar el tema de la responsabilidad. Las medidas correctivas, ¿no? Como decíamos, las características es una decisión unilateral, ¿no? Autoritativa de la administración. Las medidas correctivas
los perjudicados que participan en el procedimiento administrativo, más todos los administrados o afectados por los hechos ilícitos, ¿no? El alcance. Y en cambio, la sanción comprende solo a los perjudicados que participan en el procedimiento administrativo. ¿Qué más? No le resultan aplicables a las medidas correctivas los principios de la potestad sancionadora. Por ejemplo, causalidad, culpabilidad o presunción de inocencia. Tampoco su existencia y ejecución están sujetas a plazo prescriptorio de las sanciones y pueden aplicarse y ejecutarse aunque la sanción se extinga por cualquier causal. En cambio, la sanción sí son aplicables los principios de la potestad sancionadora, ¿no? Entonces, esta última diferencia es la que hace o le da sentido a que tengamos que necesariamente diferenciar ambas figuras, ¿no? Porque si consideramos a una actuación, cierre de local, por ejemplo, si consideramos que el cierre de local es una medida correctiva, no vamos a poder aplicarle todo el régimen de el tema sancionatorio a esta medida, a esta actuación, porque es una medida correctiva. Su finalidad es preventiva, reparadora, ni siquiera necesita, ni siquiera necesita probarse. Pero en cambio, si consideramos a esa misma actuación como una sanción, sí podemos aplicarle los principios, las garantías, los requisitos, los plazos que se proveen en el régimen de sancionatorio. Entonces, por eso es importante diferenciar, creo yo, las medidas correctivas de la sanción administrativa por el régimen jurídico se les aplica, ¿no? Por ejemplo, las sanciones administrativas están sujetas a un plazo prescriptorio, las medidas correctivas no. Y pueden aplicarse incluso si no hay sanción, las medidas correctivas solitas pueden andar, ¿no? No están vinculadas una necesariamente de la otra. Entonces, por eso es muy importante estas diferencias. Un elemento, nos preguntamos, ¿no? Un elemento delimitador puede ser la proporción del gravamen. O sea, ¿cómo sabemos cuando un acto o una actuación, mejor dicho, pertenece a las medidas correctivas o a sanción, ¿no? Puede ser por la proporción del gravamen, o sea, qué tan grave es, ¿no? La sanción administrativa siempre debe representar para el infractor un gravamen mayor frente a la medida correctiva que debe representar una menor en proporción de la afiliación del infractor. Si fuera la medida correctiva un gravamen mayor al administrado, parece carecer de sentido afirmar que la sanción es la que persigue una finalidad aflictiva al administrado y por eso se le recubre de una serie de garantías procesales y sustantivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas correctivas sí, pues necesariamente deben ser menos gravosas, llamarlo de alguna manera, que las sanciones. Porque ¿qué pasa si son más graves que las sanciones? Termina convirtiéndose en sanción porque ya se está desnaturalizando, ¿no? Así sucedería si, por ejemplo, por una infracción se aplicara una multa de valor ínfimo y se adopte como correctiva la clausura del negocio. Si se dan cuenta, ¿no? En este ejemplo de que se aplica una sanción de 400 soles, pero se adopta como medida correctiva la clausura del negocio y por un mes. Evidentemente, la clausura del negocio va a tener mayor impacto económico, por ejemplo, para un administrado, dueño del negocio, que la sanción o la multa por un valor que es ínfimo. Entonces, ahí se desnaturaliza la medida correctiva porque va a significar o tiene un efecto de gravamen mayor, ¿no? Y esa no es la finalidad de las medidas correctivas. La finalidad de las medidas correctivas no es significar un gravamen mayor, no es perseguir una finalidad aflictiva, ¿no? En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se habla incluso de determinadas medidas de policía desproporcionadas equivalen a una sanción, ¿no? Ya el Tribunal de España ya lo ha manifestado, ya ha estudiado, evidenciado en la práctica este tema. Para que exista una medida correctiva, debe haber un procedimiento administrativo sancionador. Ya hemos adelantado la respuesta de esta pregunta, ¿no? Y hemos establecido de que no, la respuesta es no. No. ¿Por qué? ¿No? La medida correctiva puede subsistir si la sanción es dejada sin efecto, ¿no? Por ejemplo, si se le anula por inobservar alguna regla procesal para sancionar válidamente, ¿no? Incluso la adopción de una medida correctiva puede ser perfectamente compatible con no incoar ni un procedimiento sancionador o dejarlo sin efecto si hubiese iniciado, o sea, no tiene nada que ver. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los compromisos de cese de los efectos de acciones indebidas que se regulan en los ámbitos de regulación de servicios públicos. Los vamos a ver más adelante.
Bueno, aquí les traigo algunas evidencias, ¿no? Ya establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el artículo, por ejemplo, 251, cuando se señala las sanciones administrativas que se impongan al administrados no son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o reparación de una situación alterada por la infracción a su estado anterior. O sea, ya la norma mismo ha establecido de que no, las medidas correctivas no dependen de las sanciones. Asimismo, el artículo 245 de la Ley de Procedimiento, ¿no? Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en la certificación, la recomendación de mejoras, tal, 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 y una de ellas es la adopción de medidas correctivas. Y ojo aquí, aclarar que las fiscalizaciones no son procedimientos administrativos, son actuaciones o actividad de la administración, que es diferente, ¿no? Pero pese a ello, pese a no ser un procedimiento administrativo, la fiscalización puede concluir en la adopción de medidas correctivas. Y claro, aquí hay toda una discusión porque aquí ya se habla de medidas correctivas en este supuesto que nos encontramos o nos encontraríamos frente a un acto administrativo. Igual, el tema de que las medidas cautelares y correctivas en el artículo 246, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pueden dictar solo si está habilitado por ley o decreto legislativo, por decisión debidamente motivada y observando el principio de proporcionalidad, ¿no? Y aquí añadimos las características de que las medidas correctivas son discrecionales, ¿no? Pero ojo, no se debe confundir lo discrecional con lo arbitrario. Por eso es que tiene que estar motivado y tiene que perseguir el principio de ser proporcional, ¿no? Y se requiere habilitación por norma legal. Y bien, ya para ir cerrando y quizás luego irnos a algunas preguntas, les vamos a ver rápidamente la regulación en sectores. En el sector radiodifusión, ¿no? Medidas correctivas. En la ley de radio y televisión, por ejemplo, se señala que las medidas correctivas son, ¿no? La autoridad competente puede dictar medidas correctivas destinadas a corregir o cesar la situación irregular detectada, ¿no? El acatamiento de la medida correctiva no da lugar a un a inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Y esto es correcto. De verificarse la situación irregular en el lapso de 3 años, ¿no? No procede dictar nueva medida correctiva y se inicia el procedimiento administrativo sancionado. Pero como se dan cuenta, aquí ese es un ejemplo de una regulación o ese artículo evidencia un conocimiento del concepto, ¿no? Porque efectivamente las medidas correctivas están destinadas a corregir o cesar la situación irregular y no da lugar su adopción a el inicio de un sancionador. Son totalmente independientes las medidas correctivas de las sanciones o procedimientos sancionadores. ¿Qué más? En el reglamento de la ley de radiodifusión, ¿no? Se señala, si durante la inspección o monitoreo de los servicios de radiodifusión se detectan irregularidades, se pueden adoptar medidas administrativas, ¿no? Y esto está, pues, correctivas, perdón, relacionado al tema de la fiscalización que veíamos en la ley de procedimiento. Pero ¿qué dice el artículo 127, ¿no? La potestad sancionadora atribuida al ministerio, tal, 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 ¿no? Aplicar las medidas complementarias del caso y adoptar medidas correctivas o cautelares a las que hubiera lugar en el servicio de radiodifusión. Entonces, aquí otra vez se evidencia que la potestad sancionadora está relacionada a lo que es la sanción, pero dice también y adoptar medidas correctivas, que aquí es un poco confuso porque parecería señalar este artículo que las medidas correctivas están dentro de la potestad sancionadora, ¿no? Pero eso es incorrecto, como veíamos, persiguen fines distintos. Entonces aquí ya encontramos un problema conceptual en la norma de un reglamento de la ley de radio y televisión, pese a que la ley que hemos visto en la lámina anterior sí establecía la diferencia, ¿no? ¿Qué más, no? Y hay, por ejemplo, el tema de específicamente el decomiso, ¿no? El decomiso es una medida complementaria a la sanción que convierte la medida cautelar de incautación que se hubiera ejecutado antes o durante el procedimiento sancionado. Ya aquí estamos mezclando, pues, medida cautelar, medida correctiva, sanción. Como se dan cuenta, aquí está todo mezclado y hay un error conceptual, ¿no? Excepcionalmente podrá adoptarse, dice, y ejecutarse el decomiso sin incautación previa cuando las circunstancias de la comisión del infractor así lo determinen, ¿no? Entonces,
y el decomiso se dispone en la resolución de sanción. Aquí sí, con el tema del decomiso, en este ámbito sectorial, encontramos que conceptualmente no está correcto porque hablamos hasta de medidas cautelares. Y bueno, incluso este reglamento tiene lo que es la definición de medidas correctivas, ¿no? Y dice que constituyen un mecanismo inmediato destinados a prevenir, impedir o cesar la comisión del presunto hecho infractor, ¿no? Si bien sí tiene esta finalidad, como veíamos en los artículos anteriores, igual se confunde en la regulación de lo que es la ley de radio y televisión. Bien, entonces, conclusión de este sector de radiodifusión, la ley sí establece las diferencias correctas, ¿no? A nivel conceptual y lo que dice la ley de procedimiento administrativo general, pero el reglamento tiene algunas imprecisiones que finalmente pues puede conllevar a una mala aplicación. Ahora, otro de los sectores es el sector forestal y de fauna silvestre, ¿no? La ley establece, también tiene un artículo sobre medidas correctivas, ¿no? Y señala, la imposición de sanciones o la aplicación de causales de caducidad no impiden la aplicación de medidas correctivas a aquellas personas naturales o jurídicas involucradas en actividades que contravengan la ley y su reglamento. Entonces, aquí está bien esta precisión porque se señala que las medidas correctivas no dependen o no importan, no están sujetas a la imposición de sanciones o aplicación de la caducidad. Y bien, bueno, el artículo primero, el 151, donde señala que las infracciones a esta ley y en el reglamento de forestal y fauna silvestre, generan imposición de medidas provisionales, cautelares, correctivas, sancionadores y complementarias, ¿no? Entonces, eso tiene sentido porque, como veíamos en la teoría, desde un mismo hecho ilícito pueden generarse dos aspectos que son o medidas correctivas, cautelares, sancionadas o complementarias, ¿no? Entonces, por aquí la ley sí tiene en claro en esos artículos al menos la diferencia de estas figuras. Y bueno, aquí ya el decreto, el reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y fauna silvestre ya establece un poco más de desarrollo sobre las medidas correctivas y establece que se dictan con la finalidad de revertir el daño producido, restituir los recursos afectados o prevenir otras afectaciones que puedan generarse, ¿no? Y las medidas correctivas que pueden disponerse son las siguientes: labores civiculturales, procesos de adecuación y reformulación de planes de manejo, adopción de medidas de prevención y otras actividades en las que puedan revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo de la infracción. Como se dan cuenta, estas son medidas correctivas muy sectoriales, muy específicas del sector forestal y de fauna silvestre. Bien, ahora el tema del sector sanidad agraria, ¿no? Aquí también hay, bueno, un decreto legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, ¿no? Y establece igual desde las infracciones, ¿no? Que pueden ser, bueno, multas, ¿no? Conjuntamente a la sanción podrán disponerse con carácter complementario, y aquí dice, ¿no? La denegación o suspensión, cancelación de los registros, el comiso, destrucción o disposición final de los productos, la clausura de establecimientos, la publicación de sanciones impuestas, ¿no? Entonces, esta lista y con carácter complementario hace referencia a las medidas correctivas, ¿no? Que es algo muy distinto a la sanción. Y esta ley general agraria de sanidad agraria lo establece. Entonces, no necesariamente van a encontrar en las normas sectoriales que están especificadas con el término medidas correctivas. Pero como tienen que ver la naturaleza de este, por ejemplo, estas medidas de carácter complementario, lo tienen que entender como si fueran medidas correctivas, justamente porque están destinadas a restablecer la legalidad, ¿no? Y bueno, aquí ya finalmente para ir acabando, tema de los casos de las municipalidades, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima, en una de sus ordenanzas, en medidas de carácter provisional, ¿no? Dicen, buscan salvaguardar la forma inmediata al interés colectivo, ¿no? Así como asegurar la eficacia de la resolución de sanción administrativa, ¿no? Que hace referencia, acuérdense, las medidas de carácter provisional son las medidas cautelares, ¿no? Y justamente aquí lo que se señala es que asegura o se trata de asegurar la eficacia de la resolución de sanción, ¿no? Pueden adoptarse como medidas provisionales las medidas correctivas. Y claro, aquí ya estamos mezclando, ¿no? Dice que se pueden tomar como medida cautelar una medida correctiva.
¿no? Y esto conceptualmente, si se dan cuenta, es complicado, ¿no? O mejor dicho, una involucra a la otra porque ¿qué más dice? A fin de resguardar el cumplimiento de la resolución que recaerá en el respectivo procedimiento, ¿no? Esto va a depender evidentemente pues de cada procedimiento sancionador, ¿no? Pero no es que sean incompatibles una con la otra siempre que la medida cautelar tenga una justificación, como vimos, en base a los requisitos de verisimilitud en el derecho, peligro en la mora y que no se afecten derechos de terceros, ¿no? Que sea temporal, ¿no? Y claro, las medidas correctivas están destinadas a prevenir algo o restablecer, ¿no? Entonces, sí pueden ser tomadas, o sea, una como medida cautelar de la otra, pero siempre que se respeten las finalidades para lo cual son implementadas cada una de ellas. Entonces, por eso digo que estos va a depender específicamente del caso concreto en donde se aplica esta ordenanza, por ejemplo, pero los que he querido mostrarles en esas diapositivas es cómo las municipalidades, en este caso la de Lima, puede regular el tema de las medidas administrativas, ¿no? Aquí también hay medidas correctivas, ¿no? Aquellas disposiciones que tienen una finalidad restitutoria, conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada, ¿no? Y bueno, aquí ya el mayor detalle. Acá hay una lista de las medidas correctivas consideradas para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Decomiso, inmovilización, retención, retiro, la clausura, ¿no? Y bien, Municipalidad Distrital de Ancón, también les dejo algunas ordenanzas, mejor dicho, o algunos artículos específicos sobre las medidas correctivas o restitutorias o las medidas cautelares también, ¿no? Relacionadas eh, al tema de que está en el régimen de aplicación de sanciones administrativas y en el cuadro único de infracciones. En este caso, las medidas cautelares, se señala en esta ordenanza, son aquellas que se disponen durante la actividad de fiscalización o dentro de la etapa de instrucción del procedimiento sancionador, ejecutadas por los fiscalizadores municipales. Aquí se advierte, por ejemplo, un error conceptual. Recordemos que las medidas cautelares o provisionales están en un procedimiento administrativo, en un procedimiento administrativo. Y la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, es justamente una actividad. Entonces, no podría implementarse una medida cautelar en la fiscalización, ¿no? Entonces, el acto que derive como parte de esto, pues va a ser manifiestamente ilegal. Y bueno, aquí también les dejo la lista que tiene esta ordenanza. Y bien, entonces he querido terminar unos minutos antes para poder ponerme a su disposición si es que tienen alguna consulta, alguna duda relacionada a este tema, como les digo, que conceptualmente es muy importante porque como han visto va a tener repercusiones tanto en las normas y luego ya en la aplicación de los millones de casos que puedan señalarse. Muchísimas gracias, quedo muy atenta. Muchas gracias, estimada autora. Sí, en efecto, ha habido preguntas por parte del público. La primera pregunta es por parte de Eduard Medina, quien nos señala que dice, doctora, ¿qué pasa si una medida cautelar no puede ejecutarse por causas ajenas al administrado? Por ejemplo, necesita de la autorización de una comunidad. ¿Tendrían algún periodo de caducidad? Gracias. Recordemos, y hay que partir para responder la pregunta, que las medidas cautelares están relacionadas a una resolución, ¿no? Entonces, las medidas cautelares que entiendo en la pregunta están orientadas efectivamente a que se cumpla o a que se emita la resolución final. Va a tener esa finalidad. Justamente por eso se ha otorgado la medida cautelar. Entonces, así no sea o no esté dentro de la esfera del administrado que la solicitó el poder cumplirla. Creo que, por ejemplo, ponías el ejemplo de que están o que dependen de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, es lo que se quiere asegurar y eso va a ser deber de la administración que la otorga de que efectivamente sea así. O sea, de que ya no dependa, por ejemplo, de esa cierta comunidad y ordene la administración que, por ejemplo, ¿no? Ya no es necesario la autorización o no sé,
un documento proveniente de la comunidad, en el caso que me estés colocando para el ejemplo, ¿no? Pero justamente en este deber de la administración es que tiene que asegurar para que efectivamente se dé la resolución. Entonces, ahí el administrado con una medida cautelar puede quedarse de alguna manera tranquilo porque sabe que se va a salvaguardar. Justamente esa es la finalidad de las medidas cautelares, ¿no? Que no dependan de otras, no sé, instancias, de otros actores, ¿no? Para que su derecho se haga efectivo. Entonces, justamente esa es la finalidad por la que se tienen que interponer las medidas cautelares. Bueno, doctora, muchas gracias. Al interno también nos han escrito de parte de Lucero, nos comenta que qué sucede en caso de las medidas cautelares son emitidas por autoridad que no tiene la competencia para hacerlas. Muchas gracias. Sí, era un tema que, como les comentaba, pertenece a una de las tres características que comparten tanto las medidas cautelares como las correctivas, y es que están habilitadas por ley o con otra norma con rango de ley, que es el decreto legislativo. ¿Qué pasa si una autoridad no tiene la competencia para dictar medidas cautelares? O sea, no hay ninguna ley ni un decreto legislativo que le brinde esa facultad a esa autoridad administrativa. Por un lado, les comentaba, eso es una causal de nulidad de pleno derecho de esa medida cautelar, en este caso, por no cumplir con uno de los requisitos de competencia del acto administrativo, ¿no? O si no te quieres ir por esa fundamentación, puedes señalar que al no cumplir con este requisito de que tiene que tener la habilitación legal, que está en el artículo 246, me parece, de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues ya resulta ilegal porque contraviene una norma del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese acto emitido por una autoridad que no es la competente, no tiene las funciones, va a ser manifiestamente ilegal. Y claro, uno tiene que señalar mediante un escrito, ¿no? La ilegalidad en la que está inmerso este acto para que sea dejado sin efecto. Muchísimas gracias, doctora. Y una última pregunta de parte de Cristel es la siguiente. Buenas noches, doctora. ¿Qué ocurre en los casos, perdón, una medida cautelar emitida por una autoridad administrativa puede ser revocada por un proceso de amparo dictado por el Poder Judicial? Una medida cautelar dictada, perdóname. Por una autoridad administrativa puede ser revocada por el Poder Judicial a través de un proceso de amparo. Muchas gracias. Sí, y aquí ya entra, la respuesta es sí, y aquí ya entramos a el fundamento general de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Recuerden que en esa teoría del balance de los poderes, el Poder Judicial siempre tiene o va a tener la potestad a través de la acción de amparo, a través del proceso contencioso, ¿no? Y los otros procesos que se ven en el ámbito contencioso administrativo, en general en el Poder Judicial controlan lo que otras, en este caso la autoridad administrativa, o las decisiones o actuaciones de la actividad administrativa. Entonces, en ese marco, ¿no? En el principio de plena jurisdicción que rige en el ámbito judicial, ya sea a través de proceso de amparo, sí puede ser totalmente revocado. Y pero ojo que aquí el juez lo que le dice a la autoridad administrativa es, ¿no? Analiza y le dicen, a ver, por alguna forma que ya va a depender de caso concreto, ¿no? La medida cautelar o la medida correctiva no cumple con los requisitos, no es proporcional, ¿no? No está motivada, etcétera. El juez puede evaluar diferentes aspectos de los que hemos visto, ¿no? Y señalar y mandar a la autoridad administrativa a revocar el acto. ¿Sí? Porque la revocación lo hace la autoridad administrativa y no directamente el juez, ¿no? El juez va a mandar a la autoridad administrativa que revoque el acto. Entonces, solo esa precisión, pero sí se puede por ese principio de plena jurisdicción, ¿no? Que tienen todos los jueces de controlar las decisiones y actuaciones de la administración. Muchísimas gracias, estimada doctora. Y para finalizar, tenemos la intervención por parte del participante Alejandro, a quien le vamos a ceder el uso de la palabra en este momento para que pueda realizar su pregunta. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Buenas noches. Quería consultar si es que
medida cautelar es efectiva contra un proceso abierto contra una municipalidad por una deuda de un servicio? Sí, no sé si puedes desarrollar un poco más tu pregunta. Bueno, es una deuda por un servicio, bueno, por unos bienes proveídos a la municipalidad, pagaron la factura y se- como ya se tiene toda la documentación, la conformidad y no hubo pago, es iniciar ya el proceso de cobranza a nivel judicial para que la municipalidad pueda realizar el pago por este medio, pero queríamos saber si es posible presentar una medida cautelar para asegurar el pago, ¿no? Ah, ya, perfecto. Sí, sí, ya me quedó más claro. Bueno, ahí en realidad va a depender bastante de la relación que ha tenido, por ejemplo, entiendo es un proveedor con una municipalidad, está en el marco de la ley de contrataciones públicas, ¿no? En general, primero, depender de esa norma sectorial, ¿no? Si es que estamos dentro del marco de la ley de contrataciones públicas, por ejemplo. Uno. Segundo, se puede solicitar la medida cautelar, por supuesto que sí, al Poder Judicial, pero siempre y cuando demuestres o el proveedor, en este caso el contratista, ¿no? Demuestre al juez los requisitos, que hay peligro en la demora, en emitir la resolución, que hay una verosimilitud en el derecho y que no se afectan derechos de terceros. Entonces, si es que se logra probar estos tres requisitos, evidentemente, pues el juez tendría que otorgar la medida cautelar. Desde un acercamiento muy general, sin saber las particularidades del caso, yo creería que es un poco complicado porque más allá del peligro en la demora, ¿no? Y este tema de urgencia, es que sí entiendo que hay una afectación, evidentemente, al proveedor o contratista, pero no es que pues esté directamente vinculada este peligro, ¿no? O esta afectación con la ejecución de la resolución final. Como te digo, es un tema totalmente siempre probatorio y de convencimiento al juez. Pero sí es posible, como te decía al inicio, sin perjuicio de que se revise la normativa específica que puede ser, en ese caso, la ley de contrataciones públicas, ¿no? Entonces va a depender de esos dos aspectos. Muchísimas gracias, estimada doctora. Bueno, con ello hemos finalizado la ronda de preguntas. De parte de todo el equipo de Biloyer, del Colegio de Abogados de Sullana, también queremos extenderle nuestra gratitud por habernos acompañado en este diplomado y esperamos, por supuesto, contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ya nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches, doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado esta sesión y nos encontramos la próxima semana. La sesión que estaba programada para esta hora, por motivos personales, la docente ha reprogramado y les estaremos informando a través del grupo de WhatsApp. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana.